¿Qué pasa, gente? Bueno, vamos a hacer aquí un vídeo sencillito, rapidito y conciso para subir de nivel rápido, ya que estamos en un Teraborning, en un evento Teraborning. Por subir de nivel recibiréis un conjunto de equipo, un set de 150 con 5 estrellas temporal que dura 90 días y después un título al nivel 200 de El Eternal Flame. Al nivel 200 conseguiréis 20 Nodestones, al nivel 205 obtendréis 20 Nodestones y una Experience Nodestone, que es una Nodestone, te da el doble de experiencia, te da mucha experiencia, 500 si no me equivoco, pero te da mucha más experiencia básicamente. Eso se aplica al... O sea, eso se usa en el objeto. No se desencanta, tú lo usas. Después el anillo Eternal Flame, que te lo dan al nivel 210. Y 50 Nodestones y 3 Experience Nodestones. Y al nivel 220, una Absolute Weapon Box. Ojo, ojo. Y además no es temporal. Permanente de 17 estrellas única. Brutal. Y un pendiente Dominator, que también es permanente de 15 estrellas. Crema. Y el Neo Burning World, que consiste en este periodo de tiempo de junio, del 9 de junio al 25 de agosto. Obtenéis 1 por 5 de experiencia, todo este tipo de cosas. Tienes que enfocar solamente al farmeo. Y de eso venimos a hablar aquí ahora mismo. Después irás aquí al Free Market y podrás mover personajes al otro mundo. Bueno, vamos a ver, chavales. Lo que aquí necesitamos para subir de nivel son varias cosas. Vendría bien una piedra de teleport, ¿vale? Una piedra de teleport rock para moverse rápido a los sitios. Aunque al principio no hace falta. Pero bueno, a partir ya de nivel 100 te recomiendo una piedra. Después necesitaremos pociones como esta, que te da velocidad o destreza dependiendo de tu stat. Por ejemplo, en el Monster Park podrás comprar. En el Monster Park puedes entrar a partir del nivel 104. A partir del nivel 104. Aquí tienes pociones de destreza, pociones de velocidad, pociones de Magic Attack, pociones de Attack también, pociones de destreza. Bueno, y para conseguir más experiencia le dais a especial. Y aquí tenéis unas pociones que dan 30% Attack Power, 30 velocidad de ataque, Magic Attack y un 10% de bonus de experiencia. Súper importante. Y esto también es interesante, que te da el Item Drop Rate, te aumenta un 20%. Bueno, ya lo tenemos. Necesitamos tener este tipo de pociones. Este tipo de pociones las podremos conseguir canjeando unas monedas que nos dan las cajas, unas cajas del Monster Park. Cada vez que entras te dan unas cajitas, tú las canjeas y dentro te dan. También hay unas pociones que aumentan daño, que está en Maple Leaf. Mira cómo mola. Lo que más me gusta del Mercedes es que sube las cuerdas. El player más jugado de todo el juego no será, pero mira cómo sube las cuerdas. A que tú no sabes hacer esto, míralo. Estoy aquí abajo, ¡buah! En un momento estoy arriba, ha flipado, yo lo sé. Bueno, vamos a empezar desde lo bajo. Al principio tienes que enfocarte, no busques un mapa donde farmear. A partir del nivel 0 al 30, haz misiones de tu clase. Las misiones de tu clase es lo que más experiencia te va a dar. Las misiones de tu clase es lo que más experiencia te va a dar. Tú no tienes que buscar... es que, sitio para farmear, es que tienes que hablar y completar misiones, que es lo que más experiencia te va a dar. Después, al principio, vas a tener que acceder a estos sitios, a estos 3 sitios: Golden Beach, Fiery Eliner o Ring Strait. Cualquier sitio de los que te guste es bueno. Del 30 al 60, aquí también 30 al 60, 30 al 60. Te da un par de... Aquí te sale el equipo que puedes conseguir una vez completo. Y una vez completo el sitio, puedes moverte porque te ponen un sello y puedes automáticamente teletransportarte. Si alguna vez estás fuera del Maple World, fuera del Maple World, me refiero que a lo mejor estás aquí en Grandis, que está guay el nuevo mapa, mira. Flipas, te has quedado todo loco y ahora ha flipado también. Está guapo. Esto es nuevo contenido que han subido hace poco. Bueno, si alguna vez, lo que sea, estás fuera o estás en Arcane River, un método para ir al Maple World es el portal de nivel 40, el portal de nivel 60, completando el castillo de Champiñón. Este es otro sitio muy útil. Cuando acabéis alguna de estas 3 misiones, que son como una mini historia, id de cabeza aquí al Reino de Champiñón. Hacéis el Reino de Champiñón, desbloquearéis un teleport, que con ese teleport podéis moveros y podéis salir para acá, os vais todo para la izquierda y ya estaríamos en el Maple World. Si tú estás lejos o lo que sea, no puedes acceder al Maple World, no sabes cómo ir, ya estás aquí en el Maple World, este mapa clásico que me trae muy buenos recuerdos, y ya le das a un scroll para volver al sitio más cercano y automáticamente, ¡pumba!, apareces en Génesis, señores. Ya está en el Maple World, ya estás aquí en Génesis. No tienes por qué preocuparte de nada porque ya estás aquí con toda la peña, mira, con la peñita reunidos, para que después digan que el Maple está muerto. Esto está muerto, tiene pinta de estar muerto, amigo, tiene pinta. Oye, y estoy en el servidor Europe, en el servidor Luna, que no tengo que estar en el servidor americano y tal, que hay mucha gente, sí, pero aquí también hay gente, amigos, que me estás contando.
En fin, bueno. Continuamos con la guía de nivel. El Maple Guide es tu amigo. Acuérdate, dale a Key Buildings y elige dónde ponerlo. Yo en este caso se llama Guide, guía, no tiene pérdida, ¿no? Y yo lo he puesto en la U. Entonces tú le vuelves a pulsar 2 veces, le pulsas 2 veces y se abre. Aquí te sale una lista de contenido de bosses, una lista de contenido que te interesará una vez llegues al nivel 200, que es el Arcane River. Esto que es para crecer, pues el Monster Park. Esto no lo uso, pero aquí puedes conseguir libros, por lo que vemos. Esto para conseguir meso, canelita. Esto tampoco lo he usado. Esto para conseguir meso. Esto también para conseguir algún tipo de beneficio, por ejemplo el pendiente, pero bueno, esto no lo suelo usar yo tampoco. Aquí es súper interesante para conseguir libros. Son mini historias que puedes entrar a partir del nivel 100 y el tío cuando las completas te dan libros de profesión. Bueno, pero lo que nos interesa es el contenido de niveles. Ya sabemos, una vez lleguemos al nivel 60, del 60 al 65 este sitio. Del 60 al 70 Sleepwood con los Cooper Drake, interesante también. Después cuando lleguemos al nivel 70 tenemos que ir al jardín de Orbis. Esto está en el NAT. Arriba esta ciudad de las nubes, que es muy bonita. En este mapa, Orbis Cloud Park 6. En este mapa farmeamos hasta el nivel 75, por ejemplo. Una vez lleguemos al nivel 75, bueno, voy a teletransportarme para que tenemos que estar por el nivel 70, al nivel 70-75, pues un sitio bueno para farmear. Todo esto también nos podemos ayudar de diferentes cosas, como cupones de experiencia, o estos cupones que es que si tú pagas un poco de dinero, te dan una especie de MVP que es como VIP. Es cada X tiempo te dan cosas como cupones de experiencia, cupones de objetos, cupones de ataque, te aumenta el ataque. Es bastante útil, incluso te dan megáfonos para poder hablar así desde lejos y que salga así. Está bastante bien. También otra cosa importante para cuando vayamos a farmear la Link Skill, acordaos de conectar, mira, esta que es la de el Mercedes, que te da Additional Effect, permanentemente recibes un 20% de experiencia adicional. Leedlo, lo tenéis ahí, leedlo. Additional Effect, permanently receive un 20% más. Que hay gente que me dice que consigue más cantidad de objetos o no sé qué. Mira, aquí pone 20% de experiencia, consigue experiencia, no hay más, ¿vale, amigo? Otra Link Skill muy importante, esta, la de Elevan, que te aumenta más tiempo la duración de la runa. Las runas te aparecen a partir... Las runas te aparecen a partir del nivel 30. Cuando aparecen a partir del nivel 30, cada 15 minutos sale una runa nueva, la cual te da un doble experiencia durante 2-3 minutos. Por eso nos interesa esta Link Skill, porque aumenta el tiempo de duración de esa experiencia. Importante. Los portales de pollo y frito, que son unos portales naranjitas que aparecen en el mapa, muy importantes, sobre todo los primeros niveles, para conseguir un montón de experiencia muy útiles. Muy bueno, chicos. Hay más skill, por ejemplo la del Aran es bastante buena también, los combos es importante, así que esto también es importante, las Link Skill nos ayudarán bastante a subir nivel, ¿no? Vale, una vez lleguemos al nivel 75 ya nos vamos al desierto, nos vamos justamente a este mapa, Sunset Road Sahel 2. Este mapa es muy bueno, se consigue una cantidad ingente de experiencia, sí, se consigue mucha experiencia, ciertamente. En este mapa te puedes tirar farmeando perfectamente hasta el nivel 90. Del 70 al 90. 75, 95, pero bueno, para que veáis. Por cierto, esto, si no sabes lo que es, se consigue, esto es aprendiendo una profesión, podrás, aunque sea nivel 1, podrás picar esa especie de minerales, y hay veces que te sueltan cubos, otras que te suelta una palmadita en la espalda o un mojón, lo que te interese. Oye, si tienes suerte te toca un cubo, si no, pues da igual, como yo acabo de hacerlo y mira, no me toca nada, pero me da igual. Ya sabéis, 75-95, buen mapa, muy buen mapa. Siguiente sitio, aquí, creo, aquí.
En este mapa concretamente no, aunque también se puede farmear aquí. Nos metemos aquí dentro de este portal. En este sitio nos podemos tirar farmeando hasta el nivel 100 tranquilamente. Del 95, 90 al 100, aquí nos podemos tirar farmeando muy bien, os lo digo. Una vez lleguemos al nivel 100, os recomiendo hacer Zaku normal, porque en el Zaku normal cada brazo te va a dar un montón de experiencia. Te lo digo ya, Si haces el Zaku normal en el momento justo, te va a dar un montón de experiencia. Bueno chicos, a partir del nivel 100, un buen sitio es Ludibru, el país de los juguetes, el mundo de los juguetes. Concretamente aquí, en la fábrica de robots. Nos vamos a Ludibru y en este mapa nos podemos tirar hasta el nivel 120. Farmeando fácilmente. Muy buen mapa para farmear. Tiene aquí 3 filas, como vemos, mejor, ¿no? Cuanto más espacio haya y más distancia, peor. Así que huye de los mapas grandes con poco, no, porque te pierdes mucho tiempo. Tienen que ser sitios donde haya mucho monstruo concentrado. Por ejemplo, aquí ya sabemos, del nivel 110 o 100 al 120, 123 es un buen sitio donde podemos farmear. Después nos vamos a ir aquí, a Korean Folk. Podemos acceder andando desde la torre. Hay un ascensor por aquí, si no me equivoco, porque yo no veo nada, pero había un ascensor. A ver, puede ser que esté aquí el ascensor. Y nos bajamos en nuestro ascensor. Mola mucho, me trae muy buenos recuerdos este ascensor. Y ya hemos llegado, gente, hemos llegado. Ahora bajaríamos. Ahora bajaría, pues hablaríamos con un men que nos contaría un poco su vida, que está aquí en una biblioteca, que es este señor, y accederíamos aquí. Este mapa es muy interesante, porque una vez aquí, en este sitio, primero, este sitio, el mapa de los conejitos, del nivel 130 al 135, es un buen sitio donde farmear. Aquí habrá una serie de carteles, en cada mapa hay carteles. Por completar eso te dan meso. Te dan bastante meso, te dan 2 millones, 3 millones, está bastante bien. Tú ve yéndote por todos estos mapas, ¿vale? Por el mapa de los conejitos. Yo lo que me hice fue entrar en todos los mapas que hay hachas, zorros. Tiene temática tradicional japonesa. No, tradicional, sí, japonesa, creo que sí. Cada cartel te va a pedir que mates a una cantidad de criaturas y tendrá una recompensa de meso. Aparte de conseguir... Aparte de conseguir experiencia, te da meso. ¿Qué más quieres? Meso, experiencia, chico. Blanco y en botella, leche. Y ya, a partir ya del nivel 135 hasta el nivel 145 o 150, nos metemos en este mapa contra los... ¿Cómo se llaman estas criaturas? Estas criaturas, trolls, puede ser, se llaman trolls. O goblin. Tío, antiguamente en el antiguo mapa, ese humo verde te mataba un montón. No sé, creo que salían de ahí monstruos súper poderosos o algo, pero la gente soltaba ese humo verde y te morías y era súper divertido. Sí, me trae buenos recuerdos también. Había gente que lo invocaba monstruos y te mataban o algo así, estaba guapísimo. Este mapa, importantísimo. De aquí, a nivel 135 hasta 150 podemos estar perfectamente farmeando. Es un muy buen sitio. Recomendado 100%. También tú ten en cuenta un poco la experiencia que va ganando. Fíjate, hay veces que ya dices, es que no consigo prácticamente experiencia, pues te va. Siguiente sitio para poder irnos. La torre de Kerning City. La torre de Kerning City puedes hacerla entera o puedes hacer solamente un sitio en concreto. Yo te la recomiendo entera porque es una buena manera. Está aquí en el Maple World. Le das, accedes desde el metro de Kerning City y es un buen sitio donde farmear. Tú puedes hacerte toda la torre, cada torre puedes ver de nivel 148, 150, 150 y pico. Vale, una vez llegado al nivel 140 te recomiendo que por lo menos entres las 3 veces que necesitas al Monster Park, porque el Monster Park en los primeros niveles es muy bueno, te da muchísima experiencia, te llena todo esto. Y también tú puedes entrar un total de 7 veces, cada día puedes entrar 3 veces. Tú puedes comprar cupones de Monster Park para entrar más veces, un total de 7, como he dicho, en la tienda Cash. La tienda Cash, si tú tienes Reward Point, de Maple Reward Point, que son lo que te dan los bosses al derrotarlo, o que si te dan
o por recompletar el Monster Park, que envías a tus monstruos que has ido desbloqueando a una especie de expedición que dura 1 hora, 2 horas, 24 horas, dependiendo de los que tengas desbloqueado, de lo buenos que sean. Te pueden dar Powerful Rebel Flame o de todo, ¿no? También te pueden dar los coins. Bueno, la cuestión aquí, tú compras 7 menos 3, 7, 6, 5, 4. Soy muy malo con las matemáticas. 7, 6, 5, 4, sí. Pues puedes comprar, bueno, sí, 4 tickets de estos y entras al Monster Park y lo limpias, ¿eh? Y entra también con la poción esta que os he dicho, la poción esa dorada que compráis. Además, si entráis os darán coins y podéis comprar más pociones doradas y será, pues ya sabes, mucho mejor para vosotros, ¿no? Muy bueno. Aprovechar, cada día podéis entrar. Todos los días yo entraría. Hay un momento en el que ya empieza a flojear el nivel que ganas, que es a partir del nivel 170, ya se nota que empiezas a ganar menos, pero es normal. A partir del nivel 170 sí que tienes que enfocarte más en el farmeo, porque como que se gana más experiencia en un buen mapa que en otro sitio. Cuando somos del nivel 145 al 170, es que en esta torre hay muchos modos. Tú puedes entrar a partir del nivel 150 o 145 saliendo ya de Korean Folk, y este sitio es un buen sitio para hacer nivel, o sea, quedaros ahí a tope dando cañita. Estos sitios, ¿vale? Con esta máquina. Y bueno, pues ya sabéis, la torre de Kerning, en la zona de café. A mí me gusta mucho el café, ¿vale? Ojo, estos sitios de estrellita, ¿los veis, no? Bueno, en los sitios de estrella conseguís muchísima, pero muchísima más experiencia. Mucha, ¿eh? ¿Qué pasa? Que necesitáis estrellas. Las estrellas no sabéis cómo se meten. Tengo que hacer vídeo de cómo mejorar objetos, pero las estrellas se consiguen con los Spell Trays, trozos de hechizo. Tú coges un objeto, lo metes aquí dentro. Bueno, este ya está. Primero tienes que meterle una serie de scroll, que los scroll, te advierto, te aconsejo que si tu equipo es muy bueno, como estos zapatos Absolab legendarios, canelita de ladrón, esperes al Fever Time, que es un momento en el que el porcentaje de probabilidad de que salga exitoso un 30% sea mejor. Si te fallan 2-3 veces el 30%, reinicia. Pero bueno, esto ya lo explicaré en otro vídeo. Deja un like si quieres que lo haga en otro vídeo, suscríbete, sobre todo suscríbete, que eso me hace mucha ilusión. Cuando lo veo digo, hostia, y un comentario o compártelo, deja un like, cualquier cosa me gusta, sinceramente. Me gusta verte ahí apoyando y que te ayude en mi vídeo, coño, que yo estoy aquí para ayudarte, no estoy aquí para hablar de las nubes, ¿sabes? Bueno, de tema aparte. Sube con eso las estrellas, usa el Spell Trace, primero usas varios scroll y ya está, y al final le metes estrellas. Una vez que tienes estrellas, pues tienes que acumular esa cantidad, que por cierto, cuando subes al nivel 200 vas a necesitar un total de 100 estrellas en conjunto para poder conseguir avanzar y conseguir los Holy Symbols, que son unos símbolos que tenemos aquí, que son importantísimos porque hay un salto de fuerza, de poder increíble en esos niveles. Hay un salto evolutivo. Tú antes de llegar al nivel 200 tienes mierda de daño, pero cuando sube a nivel 200, con los símbolos, con todo lo que te dan, ya veis, 13.000 de destreza, os da mucho poder, mucho daño. Bueno, prosigamos. Cuando acabemos en la torre de Kerning, ya seremos 170, amigos. Habremos pegado bastante salto de nivel. Advierto que hay mapas extras en los que se puede farmear, pero no sé concretamente. A ver, este sitio contra los cancerberos al nivel 130 es un buen sitio donde farmear también, sobre todo si tenéis 55 estrellas de poder. Contra los cancerberos estos, muy buen sitio. Nivel 136 o así. Bueno, vale, prosigamos. El Hornil es un boss que os lo conseguiréis en Liafre. Hablaréis con el Coletas, que es un tío que hay por aquí. Este señor, Chef Tatamo. Lucháis, os teletransportáis aquí y entráis dentro a la guarida del dragón, lucháis contra él. Y bueno, se supone que puedes pegar un salto del nivel 170 al 190. Pero ya te digo, otro sitio donde farmear bien es Colossus.
al nivel 150 es un buen sitio donde farmear. Os voy a hacer dos alternativas, ¿vale? Primero voy a soltaros una guía donde hay ciertos consejos donde ir para subir de nivel. Y después otra guía alternativa donde hay sitios alternativos a los que podéis ir para farmear, ¿vale? Para que tengáis diferentes opciones. Así que bueno, del nivel 170 al 190, el nivel 160 al 190 contra el Hornet. Una vez lleguemos al 180, el nivel 180 es muy fácil, bueno, fácil. Es interesante porque nos vamos al Templo del Tiempo, que por cierto por aquí también se farmea bien, pero es más lento, un poco más lento. Pero aquí yo he farmeado también en su día. Nos vamos al Portal al Futuro. En el Portal del Futuro el Mago Oscuro, que es un poco cabrón, destruye Perion, que me da mucha penita. Génesis, aquí un poco cabrón, el Mago Oscuro. Entonces aquí vemos con estos señores. Al nivel 190, a partir del nivel 180 no puedes pasar. En este sitio se farmea muy bien, te lo digo, es un sitio muy bueno para farmear. Y tiene buen sitio para farmear. Voy a ser rata y voy a coger el trocillo ese de hechizo. Aunque coja un trozo de madera que no lo quiero para nada. Un palo, como el anuncio, Bueno, ya está, déjate de coña, Adri, que estamos serios. 185, 180, buen nivel. Una vez puedes pasar de aquí, cuando ya puedes llegar a las ruinas de Perion, que es a partir del nivel 180 creo, ya puedes... Bueno, al principio te recomiendo sobre el nivel 160, 170, si no quieres ir a la torre de Kerning o no quieres luchar contra, por ejemplo, el Hornail, puedes farmear aquí muy bien, ¿vale? Estos son sitios contra los Mutant Slime, los limos mutantes, ¿no? También contra los cerdos gigantes es un buen sitio, muy buen sitio donde farmear. Vale, ya al nivel 190, a partir del nivel 180, los tocones grandes estos que están mamadísimos. Y al nivel 190 hasta el 200, aquí de cabeza. Twin Perion, Forsaken Excavation Site 2. Seguramente esté lleno, haya alguien ahí farmeando. Ya no, increíble. Porque aquí es que todo el mundo farmea, aquí todo el mundo se mete a farmear. Es un sitio buenísimo. Me van a dejar por mentiroso, ahora ya no hay nadie farmeando aquí. Cuando me pongo yo a farmear y están todas las salas ocupadas, tengo que estar todo el rato CC, cambiando de canal. Bueno, este sitio es muy bueno para farmear. Te puedes tirar desde el nivel 190 o 180 o 109 hasta el 200 y ya está. Y ya llegarías, ya estaríamos aquí en el nivel 200. Al nivel 200 ya hemos llegado, amigos. ¿Ya queréis saber más? Para seguir subiendo a partir del nivel 200, ¿quieres saber más? Vale, bueno, hay gente que prefiere cuando es nivel 200, 205, 201, por ahí, seguir farmeando aquí o farmear en Heaven, Scary Crab, Heaven. Tendréis acceso a Heaven, tendréis acceso a luchar contra estos robots. Pues un buen sitio para farmear es Scary Crab Hill 4. Al nivel 200, si veis que tenéis problemas en Vanish Hornet, este es un buen mapa también para farmear contra los perros estos robóticos, en los androides estos, ¿sabes? Es un buen sitio para farmear. Y yo que hago aquí sin montura, con todas las monturas chulas que tengo, y voy aquí sin montura ni nada. Bueno, este sitio os lo recomiendo. También un buen sitio. Concretamente la colina 4. También la primera colina también es un buen sitio. También otro sitio. Han aumentado en este parche nuevo la experiencia que se consigue en Arcane River. Así que seguramente lo más sensato sería que farmees contra estos. Bueno, primero tendrás que hacer una serie de misiones. Que el legato del nivel 200, este señor que te da... bueno, sí. Te dirá, consigue piezas de cada monstruo y se las trae. Pero si ves aquí, la cueva del reposo, Forsaken tal. Este es un buen mapa también de farmeo. Estos bichos tienen dos fases. Una fase que es esa, que es como su cascarón. Estos bichos, tened mucho cuidado porque si te queda feca te mata y el tío es un hijo de su madre. Sí, no, esto odio el típico monstruo que te viene zumbándote cuando estás AFK. Te vas a mear un momento. Hoy voy a mear. Me voy a cagar un poquito en Nexon. Voy al baño. Vuelves y te han matado y dices, ¿quién me ha matado? Pues sí, el típico bicho que aparece
que si estás AFK un rato en el mapa te mata y te quedas con una cara de pan, te quedas con cara de... me cago en todo, niño. Pero bueno, ya han cambiado eso, ya no pierdes experiencia, ya lo que pasa es que se reduce la cantidad de experiencia que pierdes durante un rato y se reduce un 50%, a no ser que compres un medallón, tal, algo, que eso es otra, eso es... coño, pues por esa regla de 3, ¿sabes? Eso es otra, eso se consigue un sitio donde comprar ese tipo de objeto. Seguramente si mueres te dirá, compra un medallón de no sé qué y puedes desbloquear la experiencia y conseguir otra vez un 100% de experiencia de nuevo. Simplemente habla con esta tía Matilda, suele estar en Genesis o en Heaven. En Heaven es una forma rápida de ir. Te compras, creo que era... te compras uno de estos, no sé cuál te dirás, supongo que será un Safety Charm, cualquier cosa así, y ya vuelves a tener la experiencia al 100%. Y este objeto es para cuando haces bosses, no perder los buffos de los bosses, ¿sabes? Pronuncio muchas las S, pero pues para no comerme mucho las palabras, ¿sabes? Ok, una vez 200 al 210, una alternativa cuando llegamos al 210, un sitio para subir, para farmear bien bueno, es en Chuchu Island, concretamente aquí, Slurpy Forest, en el último mapa, a nivel 213, contra el león flor este y la manzana esta roja que está cabrea. Este es un muy buen sitio para farmear porque el mapa es triangular, es muy fácil agarrar y pegar a todos los monstruos, como veis, es un muy buen sitio, así que recomendadísimo para que farmeéis hasta el nivel, bueno, 220 creo. Bueno, de 220 al nivel 230 es un buen sitio de farmeo. Una vez accedamos a este mapa, a ver, en el H-Lane os recomiendo esta plaza, Revelation Place 3, la plaza de Revelación 3. Este mapa es muy bonito, es de mi favorito. Pues en el tercer mapilla, obviamente al principio tenemos que hacer una serie de prequests para acceder al mapa y poder acceder a una misión diaria, la cual te da símbolos. Y este mapa que vemos aquí, un cana farmeando, es un buen mapa para farmear también, porque sí, la gente farmea aquí, es un buen sitio simplemente. Así que 220, 230 podéis farmear por aquí. Vale, una vez tengáis acceso a este mapa Arcana, uno de los mejores mapas de farmeo es Cave Lower Path. Este mapa siempre va a estar lleno, pues sí, siempre, porque hay gente que es súper nivel 240 o 150 y sigue farmeando aquí, siempre hay, porque, no sé, aquí yo creo que el mapa donde más gente farmea de todo el juego, yo creo que es este mapa. Os lo voy a dejar aquí para que lo veáis bien, justamente ese, nada, este, Cave Lower Path, justamente, aquí ya podéis tiraros farmeando hasta nivel 250, hasta donde queráis, sinceramente, no, de verdad. Y ya, pues bueno, aquí la gente no farmea, en Moras la gente no farmea porque los mapas son gigantes, son súper largos. O sea, os voy a poner un ejemplo, por ejemplo, venga, aquí, porque por si acaso no podéis ver ese mapa o soy nivel bajo, para que veáis lo grande que es el mapa, mirad. O sea, mirad esto, súper alto, o sea, es que es súper alto el mapa. Y esto no es de los más grandes, hay mapas peores, no sé dónde está. Puede ser este. Los mapas son... O sea, que ahora me ha salido el pájaro ese que no me deja saltar. ¡Oh, qué pesado! El pájaro. Que claro, con Abnormal Status, que es que encima, para colmo, el monstruo AFK que te viene a pegar, no te deja ni cambiar de canal, ni te deja curarte. Vamos, que o lo matas o te mata. No hay más. Pero mirad este mapa, gente. Mirad qué grande es este mapa. Con un mapa así de grande, porque tengo el pony. Porque si no, mirad esto qué grande. Es una pila de pisos. Un montón de pisos, un montón. Es enorme. Y además larguísimo. Los mapas de aquí no son buenos para farmear. Por eso nadie farmea aquí en Moras. Si eso puede farmear por aquí, pero mira, no merece la pena. La gente farmea en Arcana y en Cave Lower Path. Después, una vez lleguemos a Esfera, el mejor sitio para farmear es, porque esto es igual, son mapas súper largos. Aquí, con las arañas.
puedes irte con las arañas rojas, que son las del final. No, estas son las moradas, las del final. Con estas, que son todo moradas, que es en el último mapa, o con la mezcla de arañas rojas y arañas moradas. Ya lo que más prefiera. Haz. De todas formas, en estos sitios usa una cosa que es Battle Analytic. El Battle Analytic es muy útil. ¿Veis? Es esto, analítica de batalla. Aquí podréis ver la cantidad de mesos que conseguí, la cantidad de experiencia que conseguí por segundo y en total, el daño y las habilidades que hacen todo ese daño. Es muy útil si queréis ver pues la experiencia que conseguí, por ejemplo, ¿no? Lo he hecho 8 segundos, ¿vale? Lo cancelo. Ya habéis visto, 800.000 de experiencia. Pues vosotros decís, venga, voy a estar 5 minutos en este mapa farmeando. Y después te vas al mapa de al lado, te pone otros 5 minutos a cronometrar. Apunta la experiencia que ganas en cada sitio, ya lo comparas y eliges por tu cuenta propia. Ok, una vez lleguemos al nivel, creo que era 240, tendremos acceso a Selas. Selas es un mapa que está chulo, bonito. Yo recomiendo ir aquí, este sitio, la cabeza de la ballena, justamente al principio de la ballena. Yo aquí es donde farmeo actualmente y la verdad es que hay una diferencia abismal de la experiencia que conseguía con las arañas y las que consigo aquí. Pero bueno, aquí la gente viene para ver guías de nivel bajo, ¿no? De más nivel bajo. Así que bueno, Tenebris, no voy a hablar de Tenebris porque no he accedido a este sitio aún. No sé cómo va aquí el mundo, ni no sé nada, ¿vale? Vamos a volver aquí al sitio de antes. Me pone nervioso que se ponga el mapa transparente cuando me pegan los bichos. Pero en Tenebris tenemos que luchar aquí. Creo que es en el laberinto del terror o algo así. Creo que en el laberinto parte 5, laberinto del terror 5 o algo así. Creo que es aquí, a ver. El laberinto Suffering 5. Tal 5, coño. Aquí. No. Aquí. Aquí. Aquí tenéis que farmear contra estos bichos, ¿vale? Joder, pedazo golem, ¿no? Está guapo. Bueno, chicos, voy a hacer una guía alternativa, es decir, en paralelo, ¿no? Aparte de... Bueno, aparte del sitio que os he dicho, de los sitios que os he dicho que podéis ir para farmear, os voy a enseñar otros sitios alternativos a los que podéis ir que no os he dicho. Aparte de esos sitios que os he dicho, podéis tener alternativas, plan B, sitios, ¿vale? Por ejemplo, del nivel 10 al nivel 20 os vais al mundo maple, vais a Génesis y lucháis contra los golem. Con estos golem, aquí, templo de los golem del templo, ¿vale? Un sitio donde farmear. También, cuando subís más nivel, en línea contra unos ojos, los ojos estos están contra los cursos, los Evil Age a nivel 25-26. Para farmear un buen sitio es este, aquí con los ojillos, que son de mis monstruos favoritos, sinceramente, se ven muy lindos. Del 30 al 40, Golden Beach. Golden Beach está aquí. Y aquí os hacéis todo. Del 40 al 45, pues podéis ir al Panteón. Bueno, del 50 al 60 podéis ir a las excavaciones militares, son estas. Tenéis que ir por aquí. Excavación militar, campamento 1. ¿Dónde está el campamento 1? Por aquí hay un campamento, o una excavación militar, campamento 1. Pero bueno. Contra los esqueletos. Del 60 al 70
del 60-70 contra los Cooper Drake aquí en Sleepwalk. Pues en este mapa que hay por aquí. Bueno, este mapa puede ser contra los Cooper Drake y eso. Por estos sitios, aquí, concretamente, en ese sitio. Del 70 al 75 a Orbis. Por Orbis podéis iros al Starway The Sky 1. ¿Dónde está? Es que no sé, los nombres justamente no los sé. Pero os voy a escribir el nombre exacto para que sepáis buscarlo por vosotros mismos. Pero está, mira, aquí. Podéis farmear aquí contra estos bichillos. O aquí, como os he dicho antes en el vídeo, ¿no? Del 75 al 85 Valle de Hielo. Ice Valley 3, no, o 3 o 2, bueno, lo que veáis, pero aquí no hay Valle del Viento 3, solo hay uno. Ice Valley 2, contra los lobos, ¿vale? Del 70 al 75. No, del 75 al 85, Ice Valley 2. Del 85 al 100, ya os he dicho, el desierto es tan bueno que os podéis tirar aquí farmeando hasta nivel 100. Literalmente. Después, del nivel 100, al nivel 100 haced Zaku. En el nivel 100 hacéis Zaku hasta el nivel, y conseguiréis hasta el nivel 105, lucháis contra Zaku, y ya, una vez del nivel 105 al 115, Minar Forest Ski Nest 3. ¿Eso dónde está, tío? Maple Story, Minar Forest Ski Nest 3. A ver. Vale. Esto está el Leafre. El Leafre. A partir del nivel 105 hasta el 115 nos vamos a Leafre. Y buscamos por aquí un mapita. Esquinas. Vamos, veis aquí, ¿no? Contra los pájaros. Y aquí ya podéis luchar. Después. Del nivel 115 al 125 nos vamos a Ludibrum. Os he dicho ya que podéis farmear por aquí con los robots. Pero también podéis farmear más abajo en Hayden Street, que es metiéndose en el núcleo este. Aquí podéis farmear. Un buen sitio para farmear si tenéis estrellas suficientes. O también contra los barcos piratas, que no sé dónde están. Pero es un portal secreto que hay por ahí. Que hay unos barcos piratas que no los encuentro. Qué raro. Bueno, por aquí está el portal. Y si no, pues aquí también podéis farmear, si tenéis estrellas suficientes. Después del nivel 125 al 135, 135, el Nat. Aquí, con los cerberos que os dije. Contra los cancerberos podéis luchar desde el 125 hasta el 135. Del 135 al nivel 145 contra los Darkweaver, que eso está otra vez el Leafre. Los Darkweaver son los dragones voladores. Minar Forest, ¿dónde está esto? Bueno, aquí hay. Aquí también hay Darkweaver. Pero por aquí también podéis farmear si veis 130 y pico, 130 y pico por el sitio.
Bueno, después del nivel 155 al nivel 165, el Templo del Tiempo. Y aquí pues vais haciendo la línea de tiempo. Del nivel 165 al nivel 170, Knight Stronghold, que eso está en el portal del futuro. Por estos mapas. Vale, vais a necesitar estrellas. 120 estrellas. Del nivel 165 al 170. Knight Stronghold Armory 2 contra estos señores. A partir del nivel 170, un buen sitio muy bueno, es la nave espacial, que es aquí, en el sector Omega. Hacemos la misión, iremos haciendo poco a poco, iremos aquí haciendo estas misiones, y nos podemos pasar entera la quest, pues también nos podemos quedar farmeando aquí, casi incluso hasta el nivel 200, porque si veis, aquí también nos están estrellitas. Así que podéis quedar farmeando hasta el 200 prácticamente. Y a partir del nivel 185, la Forsaken Excavation. Forsaken Excavation, esto estaba aquí en el Perión del Futuro, en el Templo del Tiempo, portal al futuro. Estamos en las ruinas de Génesis, pasamos por aquí, puedes coger un taxi. Y aquí, Forsaken Excavation 2. Y bueno, ya estaría, gente. Hasta aquí ya la guía. Ha sido un poco largo, pero es que es una guía de leveo, es difícil hacer una guía corta. También he hecho dos versiones, la versión clásica, que es la que yo suelo hacer, y después la otra versión, que es pues si quieres cambiar. Ah, mira, soy nuevo en el juego. Mira, un jugador nuevo en el juego. Voy a ayudarle ahora. Así que nada, gente. Estoy aquí para ayudar a la gente. Aquí, a ver, me está preguntando ¿cómo consigo alto daño en equipo o mesos? Bueno, ahora le digo, mira mis vídeos de YouTube. Pues no puede ser porque hablas en inglés. Pero bueno, ahora se lo explico. Voy a decir Spanish. Me va a decir que no, porque la mitad de los jugadores aquí son españoles extranjeros, pero bueno. Nada, gente. Suscríbete, deja un like si te ha ayudado. Y ya está. Nos vemos prontito y espero que gracias a mí haya subido al nivel 300, ¿eh? Ya lo pondrán dentro de poco. Bueno, anda, hasta pronto.